will have 3 sessions each night with a short break in between each one. Vamos a tener 3 sesiones con un descanso entre cada sesión cada noche. You probably will have questions somewhere along the line, and I'm going to ask you to write those questions down on cards, which this man has to hand out. Probablemente durante estas sesiones van a tener algunas preguntas, entonces les voy a pedir que en las tarjetas que les están entregando, ahí anoten las preguntas que vayan surgiendo durante las sesiones. Now, some of your questions may be answered by lectures that have still to come. Ahora, puede haber algunas preguntas que vayan surgiendo que más adelante en las mismas sesiones se encuentran las respuestas. All right, I'm going to give you a short introduction now to the doctrine of salvation. Pero ahora vamos a comenzar con una pequeña introducción sobre la doctrina de la salvación. There is no doctrine that is more important to be right on than this one. No hay ninguna doctrina tan importante que entendamos bien como esta. You can be off on some other doctrines and still be a true Christian. Podemos estar equivocados o errados en algunas doctrinas y ser aún cristianos. For example, no one is going to hell because they're wrong about the end times. Por ejemplo, nadie se va a ir al infierno por no saber bien respecto a la escatología o el fin de los tiempos. For example, because they're dispensational rather than amillennial. Por ejemplo, no hay problema si son dispensacionalistas o si son amileniales. No one's going to hell because they believe in believers-only baptism as opposed to infant baptism. Nadie se va a ir al infierno porque nada más crea en el bautismo de creyentes o a diferencia de los hermanos que creen en el bautismo de infantes. I notice that the baptismal here is way above the ceiling. Veo aquí arriba que aquí es donde ustedes practican el bautismo. You Baptists need a lot of water to baptize. Ustedes como bautistas necesitan mucha agua para bautizar. Us Presbyterians just need a few drops. Nosotros como presbiterianos nada más necesitamos unas cuantas gotas. It's much easier. Es mucho más fácil. No one is going to hell because they speak in tongues or do not speak in tongues. Ahora, tampoco alguien se va a ir al infierno por hablar o por no hablar en lenguas. And no one is going to hell because they believe in ongoing gifts of the Spirit rather than being a cessationist. Y tampoco alguien se va a ir al infierno por creer o no creer en que los dones del Espíritu sigan vigentes el día de hoy. But if a person gets the doctrine of salvation wrong, they are lost forever. Pero, a diferencia de todo esto, si una persona tiene un entendimiento errado sobre la doctrina de la salvación, ahí sí hay problema. So it's of the utmost importance that we are grounded biblically and theologically on the doctrine of salvation. Entonces es sumamente importante que estemos arraigados en lo que dice la Escritura y esta doctrina la tengamos clara. And that is what we will be studying this week. Entonces esta doctrina es lo que vamos a estar estudiando esta semana. And in this introductory message, I want us to see where it all began. Ahora, en esta introducción vamos a ver dónde comenzó todo esto. And that is in the mind and heart of God. Y esto es en la mente y en el corazón de Dios. It was all God's idea. Todo esto fue idea de Dios. Everyone gives Jesus all the credit, and he carried it out, but the plan was God's. Y muchas personas normalmente le atribuyen todo a Jesús, pero sabemos que todo realmente comenzó en el plan de Dios. Now, the things I'm going to say in this lecture are not derived from a single passage or verse. Ahora, las cosas que vamos a estudiar, estar viendo esta semana, no se derivan de un versículo nada más, Rather, they are brought together from the entirety of Scripture. sino que vemos esta doctrina predicada por medio de todas las Escrituras. So here we go. Así que vamos a comenzar. And make sure when you come, you bring your Bibles. Y por favor, cuando vengan, por favor traigan sus Biblias. Because it doesn't really matter what I say, it's what God says that matters. Porque realmente no importa lo que yo les diga, sino lo que diga la palabra de Dios. People often mistakenly think that God's plan of salvation was an afterthought. Muchas veces las personas equivocadamente piensan que la idea de la salvación fue como un pensamiento que le surgió a Dios después, It was a reaction to something he hadn't planned on. como si hubiera sido una especie de reacción a algo que Él no había planeado.
They think that after man sinned, God was perplexed and he thought, oh no, what am I going to do now? Muchas personas creen que cuando Dios vio que el hombre pecó, en ese momento él entró como en confusión y tuvo que pensar en algún plan para resolverlo. But the fall of man was actually part of the plan. Pero sabemos que realmente la caída del hombre fue parte del mismo plan. God was not only not surprised by it, he actually ordained it. Dios no solamente no fue sorprendido en este momento de la caída, sino que Él también decretó, ordenó que esto sucediera. And that's new information for a lot of people. Y eso es muchas veces tal vez nueva información para muchas personas. And they say, why would God ordain sin? Ellos preguntan, ¿cómo puede ser que Dios haya decretado el pecado? But the answer is that God ordained sin so that we would know him in the fullness of his nature. Y la respuesta es que Dios decretó el pecado porque Él lo que quiere que conozcamos de Él es toda la plenitud de su naturaleza. If God had not ordained sin, we would only know him as a creator. Si Dios no hubiera decretado el pecado, nada más conoceríamos la parte de Dios como ser creador. We would know his sense of aesthetics, También conoceríamos tal vez su percepción de lo que es bello, la belleza, his sense of beauty, his power. la estética, el poder, también lo conoceríamos. But because he ordained sin, we know his love, his mercy, and his forgiveness. Pero por lo mismo que Él decretó y planeó que existiera el pecado, podemos conocer el amor, su misericordia, su perdón. God designed from all eternity past to honor his Son, the Lord Jesus. Ahora Dios desde la eternidad en el pasado diseñó todo para honrar a Jesucristo. He wanted to exalt his Son, Él desde un principio quería exaltar a su Hijo. and everything that God has ever done has that as its goal. Y todo, absolutamente todo lo que Dios ha hecho desde el principio ha sido con ese propósito. To glorify himself and to honor his Son. Glorificarse a sí mismo y honrar a su Hijo Jesucristo. And this plan was thought up before creation. Ahora, este plan fue algo que Él tenía ya pensado antes de la creación. You can see that in Ephesians chapter 1 and verse 4. Eso lo podemos ver en Efesios capítulo 1, versículo 4. So it couldn't be a reaction to the fall of man, since God thought it up before there was anyone to sin. Entonces vemos que este plan de salvación no pudo haber sido una reacción a la caída del hombre, porque sabemos que Él ya lo había pensado antes de que existiera el pecado. So God determined an entire plan to do just that. Así que Dios determinó un plan perfecto para llevar a cabo esto precisamente. He determined to create a world of people. Él se determinó a crear un mundo donde hubiera personas. He determined that they would sin. Él también determinó que llegaran a pecar, And because they would sin, they would need a Savior. y por este pecado de ellos iban a necesitar un Salvador, They would need a substitute. iban a necesitar un sustituto. That Savior would be his Son, the Lord Jesus Christ. Y ese Salvador sería Cristo mismo, el Hijo de Dios. And out of this world of sinners, he would save some, but not all. Y sabemos que dentro de este mundo lleno de pecadores, Dios iba a salvar a algunos y a otros no. And the ones he would save would be entirely God's choice. Y los que iba Él a salvar sería bajo la determinación y la decisión propia de Dios. And this plan that God put together would put his Son right front and center. Y de esta forma, dentro del mismo plan de Dios, Cristo, su Hijo Jesucristo, quedaría al centro del plan. He would be the hero of the story. Él sería el héroe de la historia. So God and Christ made an agreement, Así que vemos que Dios y Cristo hacen un pacto, un acuerdo, a pact, un pacto. or if you will, a covenant. Y esto vendría siendo el pacto que ya hemos hablado antes, el acuerdo. To redeem some sinners out of the number of those who would sin. Y eso sería de redimir a algunos de los pecadores. And in theology, we call this the covenant of redemption. Y en la teología a esto le llamamos el pacto de redención. The essence of this covenant of redemption
was that the Son would take on the nature of a man. Ahora, la esencia de la cual consiste este pacto de redención es que el Hijo tomaría el aspecto de un hombre. He would be born of a virgin, so he would not be tainted with sin nature. Él nacería de una virgen para no estar manchado y que no tuviera una naturaleza pecaminosa. He would live a sinless life on earth. Él viviría una vida perfecta sin pecado. He would be crucified for the sins of those God chose to save. Sería crucificado por aquellos que Dios ya había elegido salvar. And by doing that, he would redeem them or save them. Y al morir por medio de esa muerte así los redimiría y los salvaría de su pecado. And because he did that, he would be given a name that is above every name. Y por este hecho, por este acto de Cristo, Cristo sería exaltado sobre todo nombre. So there's a covenant between God and Christ. Así que vemos que hay un pacto entre Dios Padre y Dios Hijo. And it's all based on mutual love. Y todo este pacto está basado y fundamentado en amor mutuo. The love of the Father for the Son, El amor del Padre por el Hijo and the love of the Son for the Father. y el amor del Hijo por el Padre. So before God entered into a covenant with sinners, he entered into a covenant with his Son. Así que vemos que este pacto, antes de que hubiera un pacto entre Dios y los hombres, había un pacto entre las dos personas de Dios. So what's at stake here is nothing less than God's honor. Entonces, realmente lo que se arriesga o lo que se puede perder en esta doctrina es el honor de Dios. So if he failed to fulfill a promise to his Son, he'd be a liar to his own Son. Vemos entonces que si Dios hubiera fallado en llevar a cabo su pacto, su promesa, le hubiera fallado la promesa a su propio Hijo. And he wouldn't be worthy of the adoration that the Son gives him. Y no sería él digno de la adoración que el mismo Hijo le da. If a person could lose their salvation, it could only be on the basis of God's dissatisfaction with Christ. Entonces vemos que una persona pudiera nada más perder la salvación basándose en la insatisfacción del Padre con su Hijo Jesucristo. Not his dissatisfaction with you and me. No su insatisfacción contigo o conmigo. But God has said in Isaiah that he is satisfied with what Christ has done. Pero vemos que en Isaías Dios dice que Él está totalmente satisfecho en lo que ha hecho Jesucristo. And he neither can nor will change his mind. Y Él no va ni puede cambiar de decisión. He is immutable and cannot change. Es inmutable y no puede Él cambiar. So the issue is really a much greater one than that of me and my salvation. Entonces vemos que la problemática realmente es mucho más profunda que mi propia salvación. The believer is a gift of love from God to Christ. El creyente, cada creyente realmente es un regalo de amor de Cristo a Dios o de Dios a Cristo. And that is based on the finished work of Christ. Y este regalo realmente es comprado y está basado en la obra completa de Cristo. Not on my work or what your work. No en mi obra, mi trabajo, ni tu obra, ni tu trabajo. This means that Christians don't need to accomplish or earn salvation. Esto obviamente quiere decir que ningún cristiano tiene que cumplir con algo para obtener la salvación. And there's nothing you can do for it other than believe it and accept it. Y no hay nada que puedas hacer aparte de simplemente creerlo y aceptarlo. Because all the conditions of the covenant have been met by Christ. Y eso es porque todas las condiciones, todos los requisitos de este pacto ya fueron cumplidos en Cristo. The Roman Catholic Church at the Council of Trent said that people earn salvation by what they do. La Iglesia Católica Romana en el Concilio de Trento dijo que los creyentes obtenían la salvación por medio de lo que ellos hacían. As if you and I could add to what Christ has already done. Como si tú y yo pudiéramos agregarle a la obra de Cristo, a lo que Él ya hizo. No, the conditions of the covenant have been already met by Christ. Pero vemos que realmente todos los requisitos y todas las partes de este pacto ya fueron cumplidas en Cristo y por Cristo. He will bear our punishment. Él es el que recibe nuestro castigo.
He will fulfill the law on our behalf. Él llevaría a cabo la ley por nosotros. He will lead us to salvation. Él nos llevaría y nos guiaría a la salvación. He will sanctify us. Él nos santificará And he will keep us safe in his arms. y Él nos va a mantener a salvos en sus brazos. So for salvation to be lost, God would have to say to Christ, you have not finished the work I gave you to do. Entonces, para que la salvación se pudiera perder, tendríamos que tener a Dios diciéndole a Cristo, tú no hiciste suficiente. But that will never happen. Pero eso nunca va a suceder. And this is where salvation begins. Y esto es así como, aquí es donde comienza la salvación. Now for the rest of this week, we're going to break it down into smaller parts and examine those. Ahora, el resto de esta semana va a consistir en dividir todo esto en diferentes partes y repasar estas partes. All right, I told you this first one would be short. We'll take a 5-minute break and then we'll start again. Ahora, les había dicho que esta iba a ser una introducción. Vamos a tomar un descanso de 5 minutos y continuamos. Turn in your Bibles to the book of Matthew in chapter 19. Vamos a, si tienen sus Biblias, por favor, pasen a Mateo capítulo 19. And follow along as Leo reads verses 16 through 26. Vamos a leer del 16 al 26, 16 through 26, right? Okay. Dice así: sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno?, respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Contestó Jesús: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos esos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían: en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible. In this passage, we have a very interesting event taking place. Vemos que en este pasaje sucede algo muy interesante. A young man comes to Jesus and asks him a question. Vemos como un joven se le acerca a Jesús y le hace una pregunta. Good teacher, what good thing shall I do that I may have eternal life? Le dice: Maestro bueno, ¿qué es lo bueno que debo de hacer para obtener la vida eterna? We know a little bit about this young man. Ahora sabemos un poco sobre este joven. Verse 22 tells us that he was wealthy. El versículo 22 nos dice que era un joven rico. In Luke's account of this story, it tells us that he was a ruler. De hecho, en el Evangelio de Lucas, cuando en esta misma narrativa vemos que era, él tenía cierto estatus de gobernato. Most likely in the synagogue. Probablemente él gobernaba en la sinagoga. So basically we have a young man who has it all, Entonces vemos que realmente era un joven que tenía todo, except one thing. excepto una sola cosa: He doesn't have salvation. no tiene la salvación. And he wants to know what he has to do that he can have that as well. Y él ahora quiere saber qué es lo que tiene que hacer, cómo le puede hacer para obtener eso también. Now when Mark tells this story, it tells us this happened right after Jesus had blessed the little children. Ahora, cuando vemos esta historia en Marcos, es de hecho un poquito después de que Cristo bendice a los niños. It says, now as he was going out on the road, one came running, knelt before him and asked him a question. Dice en Marcos que cuando estaban en el camino, llegó alguien a él y le hizo una pregunta.
And apparently this question was burning one for him. Y aparentemente entendemos que realmente era un asunto de mucha importancia para él. His question tells us a lot about him. Y esta pregunta realmente nos dice mucho acerca de él también. He was under the impression that he could have eternal life based on something that he did. Él tenía la impresión, vemos que tenía la idea por lo menos, de que él podía obtener la salvación por medio de algo que él podía hacer. And if we look at the way the question was asked, he thought there was just one thing he had to do. Y de hecho, cuando vemos la pregunta y la manera en la que él hace esta pregunta, vemos que él piensa que hay nada más una sola cosa que le falta hacer para poder obtener la salvación. And he just needed someone to tell him what that one thing was. Y él lo único que buscaba era que una persona le pudiera decir esa sola cosa que le faltaba. Now, if we are correct in assuming that this young ruler was highly regarded in the synagogue, Y ahora, si estamos en lo correcto, asumiendo que él tenía una posición alta en la sinagoga, then he was well steeped in the legalistic system that had come to dominate Judaism. entonces podríamos concluir que él sabía suficiente, tenía mucho conocimiento en respecto de lo que era el sistema legal de los fariseos. Which means he was trained to think that doing religious things was how you earn God's favor. Y eso nos llevaría a concluir que él tenía un entrenamiento de mente donde él creía que podía usar la religión para obtener favor de Dios. And so Jesus responds to his request for something to do with these words. Entonces vemos que Cristo le responde a su petición y le responde con estas preguntas. Palabras, perdón. Jesus says, if you want to enter into life, keep the commandments. Entonces las palabras que él le dice son estas: si quieres entrar obtener vida eterna, obedece los mandamientos. In Mark's account, Jesus said, you know the commandments. De hecho vemos en la narrativa de Marcos, él le dice, tú sabes cuáles son los mandamientos, ¿no? Which I think gives some credibility to the idea that this was a ruler in the synagogue. Lo cual creo que todavía nos da más fuerza a la suposición de que esta persona tenía posición en la sinagoga. Now, Jesus' answer sounds strange to us, but it wasn't strange to this young man. Ahora, la respuesta de Cristo nos puede sonar un poco extraña a nosotros, pero no era extraña realmente para este joven. The Jews had been taught all their life that the way into life was through obedience to God's command. Sabemos que los judíos ya se les había enseñado y estaban entrenados a creer que la forma de entrar a la vida era por medio de la obediencia. But even apart from that, aren't you a little bit perplexed by the way Jesus evangelized this man? Pero ahora dejando eso a un lado, ¿no nos extraña un poco ver la manera en la cual Cristo evangelizó a este joven? He didn't give him the easy answers we're all used to. Vemos que realmente Él no le dio la respuesta sencilla o fácil a la cual nosotros estamos acostumbrados hoy en día. He didn't tell him, just believe in me and you'll be saved. Él no le dijo, nada más cree en mí y serás salvo. And he didn't quote John 3:16 to him. Y de hecho no sacó Juan 3:16. How many of you here are seminary students? ¿Quién de aquí son estudiantes? About half of you. Ok, como la mitad. All right, seminary students, answer this question. Vamos a ver, estudiantes del seminario, responden a esta pregunta. Why didn't Jesus tell him what John 3:16 said? ¿Por qué no le dijo Jesús a este joven lo que dice Juan 3:16? Says it hadn't been written Hadn't yet. been written yet. He couldn't have quoted it yet. De hecho, sí, no había sido escrito, no pudo haberlo citado. But he didn't say, well, God loves you, so just accept his love. Pero tampoco le dijo, pues Dios te ama, nada más acepta su amor. Rather, Christ, the greatest evangelist who ever lived, used the law. Más bien vemos a Cristo siendo obviamente nuestro ejemplo perfecto como evangelista. Él utilizó la ley. Where is any mention of God's wonderful plan for this young man's life? ¿En dónde mencionó Cristo el plan maravilloso que tenía Dios para su vida? Jesus told him to keep the law. Jesús, en vez de decirle eso, le dijo, tienes que cumplir con la ley. Now, are we to believe for even a moment that Christ was offering this young man hope that if he did keep the commandments,
he could get saved? Ahora, ¿ustedes creen que realmente Cristo le estaba ofreciendo esperanza a través de la obediencia por medio de la ley? No. That would contradict everything else Jesus ever said. Exacto, no. La respuesta es claro que no, porque entonces se hubiera contradecido a sí mismo. Scripture is very clear that by keeping the law, by keeping the commandments, no one can be saved. Vemos que las escrituras son demasiado claras respecto a la obediencia y que nadie va a ser salvo por medio de la obediencia a la ley. So Jesus couldn't have meant that. Entonces, obviamente, Cristo no pudo haber querido decir eso. So what was he saying here? Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo, comunicando Jesucristo? I purposely passed over something, but I want us to see it now. Ahora, me brinqué una parte de mis notas, pero ahora lo vamos a mencionar. Lo hice adrede. Notice the usage of the word good in this passage. Ahora, vamos a pensar en la forma en la que se utiliza la palabra bueno en este pasaje. And it's used in Mark's account as well. Y de hecho, esta palabra se utiliza también en la narrativa de Marcos. This young man seems to have a preoccupation with goodness. Vemos que este hombre, este joven, tiene alguna preocupación por lo que es la bondad, lo bueno. He called Jesus good teacher. Le dijo a Cristo, lo llamó maestro bueno. And then he asked him, what good thing do I need to do to inherit eternal life? Y luego preguntó, ¿qué cosa buena o qué de lo bueno tengo que hacer para heredar la vida eterna? Now think about that question for a moment. Ahora piensa en esta pregunta un momento. What good thing must I do to inherit eternal life? La pregunta es, ¿qué es lo bueno, la cosa buena que yo debo hacer para heredar la vida eterna? Anybody have a problem with that question? ¿Alguien de aquí tiene algún problema con esta pregunta? Doesn't something sound very wrong with that question? ¿No hay algo ahí que suena muy mal en esa pregunta? Anybody? ¿Alguien? What is it? Salvation through works. Do. What do I do? Apart from anything religious, what do you do to inherit something? Ahora, aparte de la religión, de las obras religiosas, la pregunta es, ¿qué hacemos para heredar algo? You can't do anything to inherit something. No se puede hacer nada cuando se habla de heredar algo. When my father dies, I will inherit some of his money, but I don't do anything. He just has to die. Cuando mi padre muera, yo voy a heredar parte de lo que él tiene. Pero yo no tengo que hacer nada para heredar eso, simplemente él tiene que morir. So however smart this man was, he wasn't that smart. Entonces, no sé qué tan inteligente era este joven, pero realmente parece que no era tan brillante. In fact, the question says, at least in this area, he was rather stupido. Entonces, realmente vemos que en esta área era bastante estúpido. Now, we may have overlooked that, but Jesus didn't. Ahora, nosotros tal vez nos hayamos brincado esta parte de la herencia, pero Cristo no. So our Lord takes the notion this man has that there's something good he might be able to do, and he turns him to God's law to show him there isn't anything good in him about him at all. Entonces, Cristo lo toma por su palabra, que él cree que él puede hacer algo bueno para heredar la vida eterna, y lo lleva a la ley para que por medio de la ley él pueda ver que no es bueno. Jesus said to him, if you're looking for something good to do, go keep all the commandments. Entonces le dijo, si quieres hacer algo bueno, pues ve y ocúpate y cumple con la ley. Now why would he tell him that? Because even if he kept them all, he couldn't be saved. Pero entonces, ¿por qué le dijo? ¿Por qué le dijo esto? Si de todas maneras, aunque hubiera intentado y lo hubiera hecho, no hubiera sido salvo. It was because this young man needed to come to terms with his lack of goodness. Y era precisamente porque este joven lo que tenía que entender era que le faltaba ser bueno. His sin. Y él tenía que conocer su pecado. But that young man shows he had no awareness of his sin. Pero entonces vemos aquí que el joven estaba mostrando todo lo contrario. Él no tenía ni idea que era pecador. Because rather than falling on his face and saying to Christ, keep the commandments, you've got to be kidding. Porque vemos que en vez de escuchar a Cristo y decir, cumplir toda la ley, eso es imposible, y tirarse al piso y agobiado por no poder hacerlo, But he doesn't say that. vemos que no lo dice.
Instead, he gets even more estúpido. En vez de esto, se vuelve todavía más estúpido. He says, which ones? Él pregunta, ¿cuáles? Which ones? ¿Cuáles? At that point, I would expect to hear Jesus say, which ones? Are you kidding me? En ese momento, Cristo le debió haber preguntado, ¿me estás bromeando? ¿Cómo que cuáles? But Jesus is much kinder than that. Pero Cristo es mucho más gentil que eso. And so he answers the question asked, and he lists the most obvious ones of all. Entonces, Cristo respondiéndole, le da la respuesta haciendo una lista de los mandamientos más obvios de todos. And Jesus lists the ones against murder and adultery and thievery and lying. Vemos que en la lista incluye lo que es el asesinato, el adulterio, el robo, las mentiras. And the commandment about honoring your father and your mother. También el honrar a nuestro padre y madre. And then he tells him to love his neighbor as himself. Luego le dice que vaya y ame a su prójimo como a sí mismo. Now Jesus doesn't give him the commandments regarding our relationship to God. Ahora, vemos que Cristo no le da los mandamientos que van en relación con Dios. Rather, he shows him you can't even keep the ones related to your fellow man. En vez de hacer eso, simplemente le dice, mira, tú no puedes ni cumplir con los que se tratan de tu prójimo. Now, if he can't keep those, there's absolutely no way he can keep the commandments related to God. Entonces, obviamente, si no podía comenzar con cumplir la ley entre él y su prójimo, menos iba a poder cumplir la ley entre sí mismo y con Dios. Now, as this story continues to unfold, we see even more evidence that this young man was unaware of his sinfulness. Ahora, conforme va avanzando la historia, vemos que es más claro aún que este joven no tenía ni idea de lo pecador que era. And he gets even more stupid. Y cada vez se vuelve más estúpido. Jesus said, all right, which ones? Don't murder, don't lie, don't steal, don't commit adultery, honor your father and your mother, and treat your neighbor as yourself. Entonces vemos que Cristo le dice, ok, ¿quieres saber cuáles? Le dice, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, amarás a tu prójimo, honrarás a tus padres. And here's what the young man says. Y eso es lo que dijo el joven. I've already kept all those. Now what? Si yo ya cumplí con todos esos, ¿ahora qué sigue? That renders me speechless. Y eso a mí me deja realmente sin palabras. I think if it was possible for the divine Son of God to be shocked, this would have been the time. Creo que si fuera físicamente posible que Cristo pudiera sorprenderse de algo, este sería un buen momento. Imagine the statement the young man made. Piensen en esta declaración que acaba de hacer el joven. Keep the commandments. I've already done that. Dice, cumplir los mandamientos, eso ya lo hice. In fact, since I was a little boy, I've never broken one. Is that all there is to do? De hecho, desde niño vengo haciendo esto. ¿Ahora qué sigue? Now, rather than admit his weaknesses, he asserts strengths that he doesn't really have. Entonces vemos que en vez de aceptar sus debilidades, él presume de fortalezas y de una fuerza que realmente ni siquiera tiene. I mean, the obvious question would be, how can anybody ever do that? La pregunta realmente en este momento, la pregunta correcta hubiera sido, ¿cómo pudiera yo cumplir con todo eso? Instead, he just says, which one? Pero en vez de hacer esa pregunta, dice, ¿cuáles? ¿Qué ley? And you see how that he had a real heart problem? Entonces, ¿pueden ver que realmente él tenía un problema grande de corazón? And that it was much, much worse than he ever had imagined? Y que ese problema realmente era todavía más grande de lo que él mismo imaginaba. He thought that all that was missing was to do one thing. Él creía que lo único que le faltaba era hacer una sola cosa. But isn't that confusing? Because he was under the impression he'd already kept God's law. Pero eso también es algo extraño porque realmente él ya pensaba que había cumplido con la ley de Dios. But his problem was that he didn't see himself as God saw him. Pero su problema verdadero era que él no se veía a sí mismo como Dios lo veía. That he was completely ignorant of the real problem. Que este joven era totalmente ignorante al problema real. That's where most people are, you know. Y no sé si sepan, pero esa es la condición
general de la humanidad. They don't know how much they don't know. No saben qué tanto les falta por saber, viven en ignorancia. And they don't know how bad their condition is. No saben realmente lo mal que es su condición. I want to tell you a story of a person I knew in Southern California. Ahora, les quiero contar una historia de una persona que conocía yo al sur de California. He was a good friend of mine, a very nice man. Era un hombre muy bueno y era un amigo mío. And he found out that he had stage 4 lung cancer. Y él se enteró ya que él tenía cáncer de pulmones ya muy avanzado. And so I asked my friend John MacArthur would he go visit this friend of mine. Entonces yo le pregunté a mi amigo John MacArthur que si podía ir a visitar a este amigo mío. Which John was very glad to do. Y John con mucho gusto fue. Now the man had met John because he used to come to the concerts at the church and hear the singing. Ahora, este amigo mío ya había conocido a John porque él había llegado a algunos conciertos y él estaba participando en lo que era el canto. So they already had a casual relationship. Entonces ellos ya tenían una relación casual. And by the time John went to see him, the man was on oxygen down his nose. Y ya en el momento que llega John con mi amigo, este amigo ya tiene oxígeno, está respirando por medio de oxígeno. This man was a very important man in Southern California. Este hombre era un hombre muy importante al sur de California. So John went to his house and sat down with him in his den. Así que John fue y se sentó con esta persona en su casa. And they chatted for a little bit. Ellos platicaron un tiempo And then John finally said, Carl, you know you're going to die, right? y finalmente John le dice a mi amigo, le dice, Carl, sabes que vas a morir, ¿verdad? He said, yes. Y Carl dijo, sí. And John said, what's going to happen to you when you die? Y John le preguntó, ¿qué crees que te va a suceder cuando mueras? The man said, well, I'm going to heaven. Y el hombre dijo, pues me voy a ir al cielo. And John said, I hope that's true. What makes you think that? Y John dijo, pues me encantaría creer eso, pero ¿qué es lo que te hace pensar eso a ti? Because I'm a great guy. I'm the kind of person God would want in heaven. Y el hombre contestó, pues porque yo soy un gran hombre y pues yo soy el tipo de persona que Dios quiere en el cielo. Now, how many of us would have let that go without arguing with him at that point? Ahora en ese momento, ¿cuántos de nosotros hubiéramos dejado ese momento pasar y no hubiéramos estado dispuestos a debatir con él? And John was very wise. Pero John fue muy sabio And he said, from everything I've heard about you, you are a very nice man. y John le dijo, de hecho, todo lo que yo he escuchado sobre ti apunta a que eres muy buena onda. And he was a very moral man. Y realmente sí era una persona muy moral. But then John started to press him. Pero después vemos que John empieza a presionar un poco sobre de él. Let me ask you a question. Have you ever sinned? Y le hace una pregunta, le dice, ¿te puedo preguntar sobre si has pecado alguna vez? And Carl said, well, of course, everybody sins. Y Carl le contestó, pues claro, todo el mundo peca. And John said, we're not talking about everybody, Carl. We're talking about you. Y John le dijo, Have you ever sinned? y John le dijo, no estamos hablando de todos, estamos hablando de ti. ¿Tú has pecado? And Carl said, well, yes, of course. Y Carl le dijo, pues sí, claro. And John said, what are we going to do about your sin? Y John le preguntó, entonces, ¿qué vamos a hacer respecto a tu pecado? My friends, when you're evangelizing, that is always the question. Entonces, amigos míos, cuando estén evangelizando, esa es la pregunta. What are we going to do about your sin, my friend? ¿Qué vamos a hacer respecto a tu pecado, mi amigo? We don't need to argue about whether Baptists or Presbyterians are right. No tenemos que debatir sobre si están en lo correcto los presbiterianos o los bautistas. We don't need to argue whether Catholicism or Protestantism is right. No tenemos que hablar si quién está bien, los católicos romanos o los protestantes. We don't need to argue about any of that because the question is only this: what are we going to do about your sin? Y no tenemos que debatir por eso, porque la única pregunta que importa es qué vamos a hacer respecto a tu pecado. And Carl said, well, why do we need to do anything? Y Carl le preguntó, le respondió, ¿y qué tendríamos que hacer? ¿Por qué tendríamos que hacer algo? And John said, because God is too holy to look at evil, he's certainly not going to live alongside it. Y John le contestó, porque Dios es tan santo que no puede ni ver el pecado y mucho menos vivir con el pecado. God will never let anything sinful into his kingdom.
Él le respondió, Dios no dejaría al pecado ni a nada pecaminoso entrar a su reino. So I ask you again, Carl, what are we going to do about your sin? Entonces le preguntó de nuevo, ¿qué vamos a hacer, Carl, respecto a tu pecado? And at that point, Carl broke. Y en ese momento Carl se derramó en lágrimas. He began to weep uncontrollably. Incontrolablemente empezaron a fluir, empezó a llorar. What can I do? Tell me, what can I do about my sin? Y él le preguntaba, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer respecto a mi pecado? He's ready now, isn't he? Está listo ahora, ¿verdad? That's always the way you evangelize. What are we going to do about your sin? Y esa es la forma en la cual tenemos que evangelizar. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con tu pecado? And that's what Jesus did with this rich young ruler. What about your sin? Y esto es precisamente lo que hizo Cristo con este joven. Le preguntó, ¿qué pasa con tu pecado? Most people don't think they need a savior because they don't think they're sinners. Y vemos que esto es un patrón, que la mayoría de las personas no creen que necesitan un Salvador porque no saben, no creen que son pecadores. And the problem with saviors is they save from something. Y el problema es que los salvadores tienen que salvarnos de algo. And the Bible tells us there's only two things sinners need to be saved from. Y la Biblia nos enseña que solamente hay dos cosas de las cuales los pecadores tienen que ser salvados. They need to be saved from sin, and they need to be saved from the wrath to come. Ellos tienen que ser salvados del pecado y de la ira venidera. They don't need to be saved from a bad self-image. No tienen que ser salvados de una imagen buena. They don't need to be saved from bad parents. No tienen que ser salvados de malos padres. They need to be saved from sin. Tienen que ser salvados del pecado. And that's why Jesus used the law in evangelizing this young man to show him you're a sinner. Y por eso Cristo usó la ley mostrándole a este joven que él era un pecador. So after telling the Lord he kept the law since his youth, he asked this question, what do I still lack? Entonces vemos que después, en la misma narrativa, el joven, después de decir que ya cumplió con la ley desde joven, dice, entonces, ¿qué me falta? And Jesus says, well, if you want to be perfect, go sell everything you have. Entonces Cristo le dice, bueno, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes. Now, he's not saying that the young man would be perfect if he sold everything and gave it to the poor. Ahora, Cristo no está enseñándole al joven que si ahora vende todo y le da a los pobres va a ser perfecto. Now, remember, the question was, what do I still lack? Debemos de recordar que la pregunta inicial era, en este momento es, ¿qué es lo que me falta? Jesus' answer has to do with what he's lacking. Entonces, la respuesta de Cristo es respuesta a qué es lo que le falta. But Jesus doesn't tell him what he needs to get. He's got too much already. Entonces, Cristo no le habla de lo que le falta obtener porque él ya tiene mucho. Our Lord tells him, you don't need to add anything. You need to get rid of everything. Entonces le dice, no, tú no necesitas obtener algo porque no es que te falte algo, te tienes que deshacer de todo. Now, how much did he have to get rid of? Ahora, ¿cuánto era lo que él tenía y de lo que se tenía que deshacer? Jesus said, sell everything you've got, give the money to the poor, you'll have treasures in heaven, and then come follow me. Entonces Cristo le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, vas a obtener tesoro en el cielo y luego después ven y sígueme. That's what it takes to be saved. Entonces vemos que esto realmente es lo que se requiere para ser salvos, ¿sabían? It will cost you everything. Te costará todo. It cost Jesus everything he had to redeem you, and it will cost you everything you have to be redeemed. Le costó a Cristo mismo todo lo que él tenía para redimirte y así por consecuencia nos costará todo a nosotros también. This reminds me of what Christ said in the Sermon on the Mount in Matthew 7. Esto me recuerda lo que Cristo dijo en el Sermón del Monte en Mateo capítulo 7. He said that anyone who would be saved must come through the narrow gate. Él decía que todo aquel que fuera a ser salvo tenía que pasar por el camino angosto. And that means you can't bring anything with you. Y eso quiere decir que por lo angosto no puedes traer nada contigo. You have to let go of everything. Tienes que soltar todo. Christ gives us a very interesting contrast. He says, the way is broad that leads to destruction,
And there are many people on that road. De hecho, vemos que Cristo nos da una descripción gráfica muy fuerte. Dice, hay un camino ancho y son muchos los que van sobre ese camino y lleva a la destrucción. And the broad road not only allows for many people, but it allows them to bring all their stuff with them. Entonces vemos que este camino ancho permite que entren muchas personas ahí porque caben, pero al mismo tiempo pueden pasar con todo y sus cosas. They want Jesus and all their belongings. Quieren a Cristo y todas sus pertenencias. They want Jesus and their sins. Quieren a Jesús y también quieren seguir con sus pecados. They want Jesus and their lusts. Quieren a Cristo y quieren su lujuria. They want Jesus and their present lifestyle. Quieren a Jesús y quieren seguir con su mismo estilo de vida. Now it's important to notice that when Jesus talks about the broad road and the narrow way, he's not talking about Christians and unbelievers. Ahora es importante saber y notar que en este momento que Cristo habla sobre estos caminos, el ancho y el angosto, no está hablando de creyentes y no creyentes. All the people on both roads think they are Christians. El punto aquí es que todas las personas que están en ambos caminos piensan que son cristianos, But most are on their way to hell while they think they are saved. pero el camino angosto está lleno de personas que creen que son cristianos, que no. They're all religious people, Son personas religiosas, many of them Protestants, muchos de ellos protestantes, many of them church members, muchos de ellos son miembros de una iglesia local and all on their way to hell. y estas personas van en camino al infierno. These people think you can be a Christian and it won't cost you anything. Estas personas creen que podemos ser cristianos y no nos costará nada. This is evident back in the story we first read because after Jesus told him to get rid of everything, it says the young man went away sorrowful. Y esto es evidente porque en la misma narrativa de este joven rico vemos que cuando Cristo termina por darle las últimas instrucciones, el hombre se va triste porque tenía mucho. The word in the Greek means very grieved, deeply grieved. La palabra en el griego dice profundamente agobiado, se fue. He wasn't grieved about his sin. Pero no se fue agobiado o gravemente agobiado por su pecado. It says the reason he went away sorry is because he had many possessions. Dice que más bien se fue triste porque tenía demasiadas posesiones. I've heard some preachers say this, his possessions had him more than he had his possessions. He escuchado a predicadores decir algo así, un juego de palabras que dice, más que el joven tener muchas posesiones, las muchas posesiones lo tenían a él. And then in verse 23, Jesus says, it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. Y vemos que en el versículo 23 Cristo les dice a los discípulos, dice que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. You hear people say, it's easy to be a Christian. Y nosotros escuchamos hoy en día muchas personas decir, ser cristiano es algo fácil, es sencillo. Jesus didn't say it was easy, he said it's hard. Pero Cristo nunca dijo que era sencillo, más bien vemos que Él dijo que era difícil. How hard? Ahora, ¿qué tan difícil? Jesus said, it's easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Vemos en este momento que Cristo dice qué tan difícil. Dice, de hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Now you may have heard preachers refer to this as a gate outside the Jerusalem called the Camel Gate. Ahora, tal vez hayan escuchado algunos predicadores hablar o hacer mención de este pasaje y decir que estaba hablando de una puerta afuera de un pueblo llamado el ojo de una aguja. And they tell us that there was a gate that was so narrow that if a camel wanted to get through, it'd have to get rid of all of its cargo and walk on its knees through. Y lo que comúnmente dicen es que era una puerta muy angosta y que el camello tenía que, para poder pasar por ese hoyo, él tenía que quitarse todo lo que tenía en la espalda y demás. Now that makes for a great sermon illustration. Ahora, eso tal vez sirva para una ilustración grandiosa en un sermón, But there isn't a shred of evidence to substantiate it. pero no hay ni poquita evidencia que sustente esta historia. Rather, when something was impossible, the Jews compared it to a camel going through the eye of a needle. Más bien vemos que los judíos, cuando algo era imposible, ellos
utilizaban este tipo de ilustración para mostrar lo imposible. The disciples understood the illustration. Y vemos que de hecho los discípulos entendieron la ilustración. In verse 25 it says, when the disciples heard this, they said, then who can be saved? Vemos que entonces en el versículo 25 los discípulos cuando escuchan esto, escuchan la ilustración, dice que quedaron desconcertados y preguntan, ¿quién podrá salvarse? They're saying, wait a minute, Jesus, you're making it too hard to be a Christian. Entonces vemos que ellos están entendiendo, están diciendo, espera, Cristo, entonces es demasiado complicado ser cristiano. If a man or woman has to give up everything, who can be saved? Dice, si si el hombre y la mujer tenemos que renunciar a todo y deshacernos de todo, ¿cómo podremos ser salvos? They got the point. Ellos entendieron. They didn't misunderstand this at all. Ellos no malentendieron ni malinterpretaron esta enseñanza. And so it says Jesus looked at them. Entonces vemos que en este momento dice que Cristo los vio atentamente And their question was, then who can be saved? y vemos, recordando que la pregunta era, ¿quién podrá salvarse? And look at verse 26. ¿Y qué dice el versículo 26? Jesus said, as far as men are concerned, it's impossible. Cristo dijo, para los hombres es imposible. Is it easy to get saved? ¿Es fácil ser salvo? No. Is it hard to get saved? ¿Es difícil ser salvo? No. No, tampoco. Is it really, really difficult to get saved? ¿Es muy, muy, muy difícil ser salvos? No. No. What is it? No, ¿qué dice? It's impossible to get saved. Imposible ser As far salvos. as men and women are concerned. Y esto obviamente hablando para los hombres. So much for what we call easy believism. Así que nos tenemos que despedir de esta idea errónea de que podamos simplemente, pues fácil, cree y ya. You on your own strength, Tú y yo en nuestras propias fuerzas, with your own initiative, con nuestra propia iniciativa, with your own efforts, con nuestros propios esfuerzos, with all your efforts, con todos nuestros esfuerzos, will find salvation to be impossible. encontraremos la salvación a ser imposible. But then here comes the word that I think we hang all of our hopes on. But Pero ahora sí viene la palabra más importante en la cual cuelga nuestra esperanza y es la palabra pero. with men it's impossible. Para los hombres es imposible. Here it comes. Here come the most beautiful words there are in the whole Bible. Pero ahí vienen las palabras más hermosas de toda la Biblia. But with God, Pero para Dios all things are possible. todas las cosas son posibles. Boy, that's good news. Y eso son buenas noticias. As far as you're concerned, forget getting saved. Así que tú despreocúpate porque no puedes salvarte. But with God, it's possible. Pero para Dios es posible. Without God, no one can be saved. With God, you can be saved. Sin Dios nadie puede ser salvo, pero con Dios existe la salvación. If you think there's something you can do for yourself, you're saying, I don't need a Savior. Si tú, I'm cre- my own Savior. si tú crees que hay algo que tú puedas hacer para ser salvo, no tienes nada, porque tú no puedes ser tu propio salvador. In Luke chapter 17, the disciples said to Jesus, what can I do? What can we do to be saved? En Lucas 17 los discípulos preguntaron, ¿qué podemos hacer nosotros para ser salvos? He said, when you've done everything I've ever commanded you to do, you are completely useless. Él les respondió, cuando hayan terminado de hacer absolutamente todo lo que yo les haya encomendado, aún así serán indignos. But I want you to see that you can't have a better method of evangelism than Jesus had. Pero lo que yo quiero que vean es que no podemos nosotros crear una metodología de evangelismo mejor que la de Cristo. Jesus is first and foremost the Savior from sin. Vemos que Cristo, sobre todas las cosas, es primeramente Salvador y nos salva del pecado. No man is going to go to a doctor until he knows he's got a disease. Entonces, obviamente, una persona no va a ir con un doctor a que lo sane si no sabe que tiene una enfermedad. So what has to happen? Entonces, ¿qué tiene que pasar? We'll see that in the next session. Jesus said you must be born again.
Entonces, ¿qué tiene que pasar? Eso es lo que vamos a ver en la siguiente sesión que dijo Cristo. Tienes que nacer de nuevo. Let's take a 10-minute break. Ahora vamos a tomar un descanso de 10 minutos. Ubican Juan capítulo 3 en sus Biblias. And we'll read the first 21 verses. I'm going to sit down while you read. Okay. Y vamos a leer los primeros del versículo 1 al 21. Dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. 21, right? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz porque sus acciones sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. In this passage, we have one of the most remarkable narratives in all the Bible. En este pasaje tenemos una de las narrativas más increíbles de toda la palabra. First, it's remarkable because of the person to whom Christ is speaking. Ahora, tiene algo de importancia y vemos que es interesante el reconocer a quién le está hablando Cristo. And that is Nicodemus, a Pharisee, a ruler of the Jews. Y vemos que es Nicodemo, prominente entre los judíos, un fariseo. And Nicodemus was not an unknown person. Ahora, Nicodemo no era una persona desconocida. In verse 10, Jesus refers to him as the teacher of Israel. En el versículo 10, Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel. Not a teacher of Israel, but the teacher of Israel. Y no dice un maestro, uno de los maestros de Israel, sino el maestro de Israel. As a Pharisee, he was well taught in Jewish law. Como fariseo judío, él estaba entrenado respecto a lo que era la ley judía.
Now, Nicodemus is aware that Jesus is a teacher because he calls him rabbi. Ahora, Nicodemo, él sabe que Cristo es maestro porque vemos que Nicodemo le dice rabí. Which literally means great one. Y eso literalmente dice grandioso. Nicodemus realizes that Jesus is a great teacher. Entonces vemos que Nicodemo reconoce que Cristo es un maestro grandioso. Nicodemus was also called a ruler of the Jews. Vemos que también se le dice que Nicodemo era gobernante de los judíos. Which means he was a member of the Sanhedrin and a scribe. Entonces vemos que eso quiere decir que era miembro del Sanedrín y que era escriba. So what we have here is a professional student of the Scripture. Entonces vemos que este era un profesional en lo que todo lo que tenía que ver con las escrituras. An interpreter of the Old Testament law. Era intérprete, interpretaba el Antiguo Testamento y su ley, And a teacher of that law as well as their traditions. y también él enseñaba esa ley y así también enseñaba las tradiciones. The second thing I find remarkable is that Jesus answers a question we don't see in the text. Otra cosa que se me hace impresionante de este texto y que es algo interesante es que Cristo responde una pregunta que no vemos en el texto. Verse 3 tells us Jesus answered him. Versículo 3 dice, Jesús le contestó. Now I think we can determine the question based on the answer. Ahora, cuando leemos la respuesta, lo que le contestó Jesús, creo que podemos determinar cuál era la pregunta. Some scholars think that Jesus was responding to Nicodemus calling him a rabbi. Algunas personas creen que Cristo simplemente estaba respondiendo al hecho de que Nicodemo le había llamado rabí. And so in effect Jesus was saying, you can call me a great teacher, but until you're born again, that's as much as you'll ever understand. Entonces, de cierta manera, lo que él está comunicando o tratando de comunicar a Nicodemo es que tal vez me puedas llamar maestro bueno, rabí, pero hasta que no nazcas de nuevo, no realmente vas a poder entender lo que estás viendo. But other scholars assume that Nicodemus did ask Jesus a question. Pero otros estudiosos, eruditos, creen que realmente Nicodemo sí le hizo una pregunta. And the question was, what does it take to enter the kingdom of God? Y creen que la pregunta fue, ¿qué es lo que se requiere para poder entrar al reino de los cielos? And that is the question Jesus seems to answer. Y eso sí parece ser la pregunta a la cual Cristo da respuesta. But his answer confuses this teacher of Israel. Pero vemos que la respuesta de Cristo, lejos de darle una solución, más bien lo confunde a este maestro. Jesus tells Nicodemus that until a person is born again, he cannot see the kingdom of God. Cristo le contestó que hasta que una persona nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. There are two things here. First, it's a universal condition. Hay dos cosas aquí. Primeramente es que es una condición universal. And unless the condition is met, the consequences can never be realized. Y eso quiere decir que hasta que esas condiciones se cumplan, esta condición se cumpla, la consecuencia no puede ser obtenida. Now there's something interesting here. Jesus says, unless you're born again, you can't see the kingdom of God. Ahora, algo más interesante es que Cristo le dice que si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. But I've often heard people quote this verse and say, unless you're born again, you can't enter the kingdom of God. Ahora, yo he escuchado este versículo citado erróneamente y la gente dice, si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de Dios. But the word enter is not the one Jesus uses. Pero la palabra entrar no es la palabra que usó Cristo. He uses the word see, Él utilizó la palabra ver which means to comprehend y esta palabra significa comprender or to experience. o experimentar. Nicodemus, until you're born again, you will never comprehend the kingdom of God. Básicamente le estaba diciendo Nicodemo, hasta que no nazcas de nuevo no puedes comprender el reino de Dios. You'll never think of it as something to be desired. En otros términos podría significar que hasta que no nazcas de nuevo no lo comprenderás, por lo tanto no lo desearás. That will only happen when you experience the new birth. Eso solamente puede suceder como consecuencia de el experimentar un nuevo nacimiento. Now that phrase born again can mean born anew or born from above.
Ahora, esta frase de nacido de nuevo puede significar también nacido desde arriba o nacido de arriba. It's used throughout John's Gospel. De hecho, el Evangelio de Juan lo usa constantemente. And every other time it's used, it means born from above. Y cada vez que se usa en el Evangelio de Juan, todas las veces significa nacido de arriba. So I think we're safe in assuming it means the same thing here. Entonces creo que es seguro, podemos asumir y tener certeza de que eso es lo que significa también aquí. Jesus tells Nicodemus he must be born again and that this second birth must be from above. Entonces vemos que Cristo le está diciendo a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo y que este nacimiento tiene que venir de arriba. But what Nicodemus hears Jesus say is an entirely different thing. Pero vemos que Nicodemo, lejos de entender lo que Cristo está diciendo, entiende una cosa totalmente contraria. You can see that because of the second question he asks. Vemos precisamente que esto es verdad porque hace una segunda pregunta. How can a man be born again when he's old? Le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo cuando ya es viejo? Can he go back into his mother's womb and be born again? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? But Jesus is speaking on a spiritual level and Nicodemus is hearing on a physical level. Entonces vemos cómo precisamente Cristo está hablando en un plano espiritual y Nicodemo está escuchando en un plano físico. Obviously Nicodemus does not understand, Obviamente Nicodemo no entiende. which proves Jesus' point that until you're born again you won't understand. Y eso demuestra y comprueba precisamente el punto de Cristo, que hasta que no nazca de nuevo no va a poder comprender. Jesus says that which is born of the flesh is flesh and that which is born of the spirit is spirit. Cristo le respondió, le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. The flesh can only produce things that are fleshly. La carne nada más puede producir cosas de la carne. In verses 3 and 7, Jesus uses the phrase born again or born from above 2 times. En los versículos 3 y en el 7, Cristo usa esta frase de nacer de nuevo, lo utiliza 2 veces. In verses 5 and 8, he uses the phrase born of the Spirit 2 times. Ahora vemos que 2 veces en el versículo 5 y en el 8, Cristo utiliza la frase que dice nacido del Espíritu. So to be born of the Spirit is to be born from above. Entonces el nacer del Espíritu o ser nacido del Espíritu es ser o nacer de nuevo o nacer de arriba. And at this point, Nicodemus, this learned man, this scholar, this ruler of the Jews, Vemos entonces que este hombre conocido, reconocido entre los judíos, erudito, estudioso, maestro, this man known as the teacher of Israel, shows that none of that means anything without the new birth. este hombre, maestro de Israel, demuestra que con toda su sabiduría, todo lo que le dijo Cristo no sirvió para nada y no lo entendió. Look at his question in verse 9. Vemos su pregunta en versículo 9. How can these things be? Le pregunta, ¿cómo puede ser esto? And then notice the rebuke that the Lord Jesus gives him. Ahora vean cómo Jesús de cierta manera lo exhorta. Are you the teacher of Israel and don't know these things? Dice, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Nicodemus was a learned man, but he was shamefully ignorant of the Bible. Entonces vemos que Nicodemo era un hombre sabio, pero parece ser que era muy ignorante de las Escrituras. The idea of a new heart or a new birth was not new. Esta idea del nuevo nacimiento o el nuevo corazón no era una idea nueva. Ezekiel 36, God spoke of giving man a new heart. En Ezequiel 36, Dios mismo habló de esta promesa de darle al hombre un nuevo corazón. The Old Testament spoke often of the need for the heart to be circumcised, just like the flesh. El Antiguo Testamento una y otra vez hablaba de la circuncisión que era necesaria para el corazón, no nada más de la carne. Nicodemus should have known this. Entonces Nicodemo debió haber sabido esto. So Jesus says, are you the teacher of Israel and you don't understand this? Entonces Cristo le dice, ¿tú eres maestro, el maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Nicodemus, if you don't understand these things,
Dice Nicodemo, si tú no entiendes estas cosas, if you don't understand that regeneration precedes faith, si tú no entiendes que la regeneración es antes de la fe, if you don't understand that dead people need life before they can do anything, si tú no entiendes que las personas muertas necesitan tener vida o ser resucitados para poder actuar, you shouldn't be a teacher of Israel. no deberías de ser maestro de Israel. Now, if we held this standard, most of the pulpits in the world today would be empty. Ahora, si nosotros manejáramos el mismo estándar que está manejando Cristo aquí, la mayoría de los púlpitos estarían vacíos. If all the preachers who didn't understand the new birth, Si todos los predicadores que no entienden esta idea del nuevo nacimiento, if all the preachers who didn't understand the order of the new birth, si todos los predicadores que no entienden el orden de cómo se lleva a cabo este nuevo nacimiento, if they weren't allowed to be preachers, si ellos no fueran permitidos ser predicadores, we'd be spared much bad preaching and much theological error. eso de hecho sería muy bueno para nosotros porque no se promoverían tantas malas doctrinas y errores. But the overwhelming majority of preachers today believe the new birth is the result of faith. Pero la gran mayoría de los predicadores creen totalmente lo contrario a esto, que el nuevo nacimiento viene después que la fe. But our Lord is teaching exactly the opposite. Pero Cristo está enseñando precisamente todo lo opuesto. Now let me say something here. Ahora déjenme decirles algo en este momento. The new birth is not salvation. La regeneración, el nuevo nacimiento no es la salvación. Being born again is not the same as being saved. Ser nacidos de nuevo no es lo mismo que ser salvos. You can't be saved unless you're born again, No puedes ser salvo a menos de que hayas nacido de nuevo, but you must be born again in order that you might be saved. pero necesitamos ser nacidos de nuevo en orden para que podamos poder ser salvos. Jesus said, I have come that you might have life. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida. And that is because the absence of life is the sinner's problem. Y eso es precisamente porque la ausencia o la falta de vida que tenemos es el problema del pecador. Jesus came to give us exactly what dead people need, Y life. Cristo vino, en efecto, a darnos precisamente lo que las personas muertas necesitan, vida. And this is exactly what Paul says in Ephesians 2. Y vemos que esto es precisamente lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2. You were dead in trespasses and sins. Dice, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. If I were to invite one of you to come up here and act for me to play a dead person, Si yo le pidiera a alguien de aquí presente a pasar y que actuara como un muerto, and I were to say, I want you to lay here and all I want you to do is be dead. y yo te dijera, a ver, acuéstate y quiero que actúes como muerto. Dead people don't do anything. Los muertos no hacen nada, ¿verdad? So all I want you to do is be dead. Entonces yo lo único que quiero es que finjas y actúes como muerto. And then I start to preach. ¿Y qué pasaría si yo te empiezo a predicar? You've got to repent of your sins. Tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Come on, you've got to believe in Jesus. Ándale, por favor, cree en Cristo. You've got to stop all this sinning. Tienes que parar con esto del pecado. If you don't come to Jesus, some very bad things are going to happen to you. Y si tú no vienes a Cristo, te va a pasar algo muy malo. What is that dead person going to do? ¿Qué va a hacer esa persona muerta? Absolutely nothing. Absolutamente nada. Dead people can't repent. Dead people can't believe. Dead people can't do anything but stay dead. Las personas muertas no pueden arrepentirse, las personas muertas no pueden creer, las personas no pueden hacer nada más que seguir muertos. It doesn't do any good to threaten dead people. ¿De qué sirve amenazar a una persona muerta? Dead people can't respond. Las personas muertas no pueden responder. So what do we do with dead people? Entonces, ¿qué hacemos con los muertos? We do what Jesus said to do. We preach and pray that God will give them life. Entonces, ¿qué hacemos con los muertos? Hacemos lo que Dios nos dice, predicarles y pedirle a Él que Dios les dé vida. In Ephesians 2, it says that's exactly what God did. Y vemos que en Efesios 2 se nos dice que eso es lo que hizo precisamente Dios. It says He made us alive together with Christ. Dice, Él nos dio vida juntamente con Cristo. And that is what the new birth is. God gives dead people life
so that they can believe. Y eso es precisamente lo que es el nuevo nacimiento, que Dios le da vida a los muertos para que puedan ejercer fe. And at the moment God gives them life, they instantaneously believe in Jesus and they are saved. Y en ese momento que han sido dados una vida nueva, en ese momento creen en Jesús y van camino a la salvación. So we have seen the necessity of the new birth. Entonces hemos hablado ahorita de la necesidad del nuevo nacimiento. You remember what Jesus said. He didn't say you ought to be born again. Recuerden que Cristo no dijo, pues, tienen que nacer de nuevo. He didn't say you ought to try hard to be born again. Y no dijo, intenten nacer de nuevo. He said you must be born again. Dijo, tienes que nacer de nuevo. Now why must a person need to be born again? Y ahora, ¿por qué tiene que ser una persona nacida de arriba o nacer de nuevo? Because of what Jesus said in verse 6. Y eso es por lo que Cristo dijo en el versículo 6. That which is born of the flesh is flesh. Dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. In John chapter 6, it said the Spirit gives life, the flesh profits what? What does the flesh profit? En Juan capítulo 6 dice que el Espíritu da vida, pero la carne da, Nada. sirve para nada. Zip. Nothing. Nada. The flesh profits nothing. Dice que la carne no produce nada. Not a little something. No poquito, Zero. Nothing. nada. When Paul describes the life of someone who's in the flesh, he says, a believer is one who doesn't walk according to the flesh. Cuando Pablo en Romanos 8 describe una persona, de una persona que está en la carne, él dice que el creyente es el que no camina o vive de acuerdo a la carne. And in Romans 8, Paul tells us things about those people who are of the flesh. Y también en Romanos 8, Pablo nos explica o nos da detalles sobre cómo son las personas que viven conforme a la carne. He says they think about fleshly things. Dice que fijan la mente en los deseos de la naturaleza pecaminosa. They are spiritually dead. Dice que están muertos espiritualmente hablando. They are hostile towards God. Dice que son odiosos hacia Dios, son enemigos de Dios. And they cannot please God. Y dice que no pueden agradar a Dios. You can't see much of the scripture without seeing this. Y realmente no podemos ver las escrituras sin darnos cuenta de esto. In Genesis 6, it says the reason God for the flood was that God saw that every intent of the heart was evil all the time. De hecho, lo vemos desde Génesis 6. Vemos que Dios llevó a cabo el diluvio porque Él vio que todas las acciones del corazón del hombre, todas las acciones eran malvadas. Everything man did was evil. Es decir, todo lo que hacía el hombre era malo. Everything man thought was evil. Todo lo que pensaba el hombre era It malo. was only evil. Nada más era malo. And it was evil all the time. Y siempre era malo. Our Lord tells us in Matthew 7 that bad trees can only produce bad fruit. Vemos que Cristo mismo dice en Mateo 7 que los árboles malos nada más pueden producir fruto malo. Sounds pretty hopeless, doesn't it? Suena un poco, nos deja sin esperanza, ¿verdad? And then here comes that great word. Y ahora sí es donde viene otra vez esta palabra increíble. Pero, But that which is born of the Spirit is spirit. dice, pero todo lo que es nacido del Espíritu es Espíritu, o Espíritu es. In John 6, Jesus says it is the Spirit that gives life. Y en Juan 6 vemos que Cristo dice que es el Espíritu el que da vida. Now, you don't have to be a seminary student to understand what I'm about to say. Ahora, no tienes que ser un estudiante de seminario para entender lo que estoy a punto de decirles. If you are a seminary student, you better understand what I'm about to say. Ahora, si eres estudiante del seminario, más te vale que comprendas lo que estoy a punto de decir. Nothing can bring itself to life from the dead. Y es esto, nada que está muerto puede traerse a sí mismo a la vida. At Easter, we often talk about how Jesus rose from the dead.
En el tiempo de Pascua es normal o común que hablemos de cómo Cristo resucitó, but that's not biblically accurate. pero eso no es bíblicamente correcto. The Bible says God raised him from the dead. La Biblia lo que dice es que Dios resucitó a Cristo. Not even a dead Christ can raise himself. God must do it. Eso quiere decir que ni siquiera Cristo mismo muerto podía resucitarse a sí mismo. Dios lo tiene que hacer. So in our last hour we saw that unless God intervenes, salvation is impossible. Entonces, en la sesión anterior vimos cómo la salvación es imposible sin que Dios obre. But with God, Pero después vimos que dice, pero Dios. God must step in. Dios es el que tiene que intervenir. God must take the initiative. Dios es el que tiene que tener la iniciativa. God must give the dead person life. Dios es el que tiene que darle vida a los And muertos. again, this was spoken of back in Ezekiel 36. Y eso es lo que vemos en Ezequiel 36. Are you familiar with the story of the valley of the dead bones in Ezekiel 37? ¿Se acuerdan de la historia del valle donde estaban todos los muertos, los huesos en Ezequiel? There was a whole valley of bones, En es- disconnected bones from dead people. Vemos que en esta historia está la narrativa de que están todas las personas muertas, están los huesos en todas partes. And the prophet spoke on behalf of God and said to the bones, live. Y vemos que el profeta en este momento habló a los muertos y les proclamó con la palabra de Dios, les dijo, vivan. O dry bones, hear the word of the Lord. Dice, oh huesos secos, escuchen las palabras de Dios. And God brought the bones together, and he put muscle and tissue on the bones, and he put breath into these bodies, and they came to life. Y vemos que en este momento Dios une los huesos, les da carne y les respira, les da aliento, les da vida. And that is what the new birth is. Y eso es lo que es el nuevo nacimiento. That is what regeneration is. Esto es la regeneración. It is God giving life to that which is dead. Es Dios dándole vida a todo lo que está muerto. Nothing can create itself, and nothing can recreate itself. Nada puede crearse a sí mismo y nada puede recrearse a sí mismo. Just think of this in terms of physical birth. Y piénsenlo en terminologías de un nacimiento físico. We are all born because someone else decided that we should be born. Nosotros existimos porque alguien más decidió que nosotros llegaríamos a nacer o existir. It was not your decision to be born. No fue tu decisión el haber nacido. You had nothing to do with your first birth. Tú tuviste nada que ver con tu primer nacimiento. It is something that happened to you. Es algo que te pasó a ti. And that is the same with the second birth. Y esto es lo mismo con el nuevo nacimiento o el segundo nacimiento. You have nothing to do with your second birth. Tú tienes absolutamente nada que ver con tu segundo It is nacimiento. something that happens to you. Es algo que te pasa a ti. In fact, that's exactly what Jesus said in John chapter 1. Y es precisamente lo que dijo Cristo en Juan capítulo 1. It says that anyone who believes in Christ is not born of the will of the flesh, Dice que todo aquel que cree en Cristo no ha nacido de la voluntad de la carne, but because of the will of God. sino que nacido por la voluntad de Dios. 1 Peter 1 says God has caused us to be born again. Primera de Pedro 1 dice que Dios causó que nosotros naciéramos de nuevo. It is completely up to the sovereign will and good pleasure of God to give life to whomever He will. Entonces descansa 100% sobre la buena voluntad soberana de Dios. It is His choice and His alone. Es su decisión y solamente suya. When Peter tells us we are born again, he said this happens through the Word of God. Ahora, cuando Pedro nos dice que esto sucede, dice que esto sucede por medio de la palabra de Dios. And Romans 1 says this happens when someone hears preaching. Romans 1. Romans 1. Y Romanos 1 dice que esto sucede cuando la persona escucha la predicación de la palabra. If you're generally concerned about souls, the best thing you can do for them is get them to a church where Christ is preached. Entonces, si nosotros nos preocupáramos lo suficiente por las almas, lo correcto, lo más adecuado sería conseguir que estas personas escuchen la palabra de Dios, que escuchen a Cristo predicado.
You don't pick a church because you like the music. Entonces, si los invitamos a la iglesia para que escuchen, no los invitamos a una iglesia nada más porque nos guste la música. You don't pick a church because the kids like the church. No escogemos una iglesia tampoco porque a los niños les guste esa iglesia. Don't let your children choose the church. No dejes que tus hijos escojan la iglesia donde estás. Choose the church based on that is where Christ is preached. Debemos escoger la iglesia en la cual nos congregamos, asistimos, basándonos en que Cristo sea predicado. That's how Paul explains regeneration and salvation in Romans 10. Y es así como Pablo explica la salvación y la regeneración en Romanos 10. In verse 13, Paul says, whoever calls upon the name of the Lord will be saved. Dice en el verso 3 del capítulo 10 que todo aquel que invoque o llame el nombre del Señor será salvo. And then he works his way backwards with a series of questions. Y después empieza a irse como en reversa con algunas preguntas. In verse 14, he asks how anyone can call on him in whom they have not believed. Dice en el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? And then he asks, how can they believe? How can they believe in him of whom they have not heard? Y luego pregunta, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? But there's a textual problem there. Ahora, hay un problema aquí en la traducción. In the Greek, the word of is not there. How can they believe in him of whom? Y la palabra en donde dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? La palabra de quien no existe en el griego. It literally reads, how shall they believe in him whom they have not heard? Realmente lo que dice en el original es, ¿cómo creerán en aquel quien no han oído? In other words, God must speak to the heart of a dead sinner before there can be faith. En otras palabras, tenemos que escuchar las palabras de Dios mismo para poder tener fe. And then comes this question, how will they hear without a preacher? Y ahora viene la siguiente pregunta, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? How will they hear what? ¿Cómo oirán qué? Well, it actually isn't hear what, it's hear whom. How will they hear God speaking to them without a preacher? Y aquí la pregunta no es qué es lo que van a escuchar, sino a quién van a escuchar. Entonces el punto es, ¿cómo van a escuchar a Dios sin que alguien les predique? In other words, God determines not only to save, but he determines how to save. Entonces, en otras palabras, podríamos decir que Dios no nada más determina quién será salvo y la salvación, sino también cómo se lleva a cabo la salvación. He does it through a preacher. Lo hace por medio de la predicación, por un predicador. That's how he did it in Ezekiel. Así lo hizo en Ezequiel, That's how he does it today. así es como lo hace hoy. Faithful men of God preach the word of God, and through them God speaks to the heart of dead sinners. Hombres fieles a la palabra de Dios, fieles a Dios, proclamando su palabra, y por medio de esa palabra Dios le habla y regenera a los muertos. And the instant God changes the heart of a dead sinner, Y en el instante en el cual Dios regenera el corazón muerto de los pecadores, the moment God gives that sinner life, en ese momento que Dios le da vida a ese pecador, he grants him the gifts of faith and repentance. le da el don, el regalo de la fe y el arrepentimiento. It's interesting to note in John 6, Jesus says, I say to you, he who believes in me has everlasting life. Es interesante que en Juan 6 Cristo dice que todo aquel que cree en mí tiene vida eterna. He doesn't say he who believes will get everlasting life. No dice todo aquel que cree en mí va a obtener la vida eterna. He says that he who believes already has it. Dice que todo aquel que cree en mí ya la tiene, ya tiene la vida eterna. He receives life from God and then he believes. Entonces recibe vida de Dios y después cree. So faith is the result of the new birth, not the cause of it. Entonces la fe es el resultado del nuevo nacimiento, no la causa del nuevo nacimiento. And this simply says that regeneration precedes faith. Y básicamente el punto es que la regeneración viene antes que la fe. And then we have a new heart and a new spirit. Entonces teniendo ahora un nuevo corazón y un nuevo espíritu, And now we hate
what we used to love, sin. Por consecuencia de esto comenzamos a odiar lo que antes nos gustaba, el pecado, And we love what we used to hate, God. y ahora comenzamos a amar lo que antes odiábamos, que es a Dios. You must be born again, and only God can do that. Debemos nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo y solamente Dios puede hacer eso. So if you're here tonight and you're not a Christian, what can you do? Entonces, si tú estás aquí esta noche y no eres cristiano, ¿qué puedes hacer? What can any person do? ¿Qué puede hacer alguna persona? I end with this quote that was often used by many of the Puritans. Los Voy- Puritanos. Voy a terminar con una cita de un puritano muy conocido. If you cannot go to God with a right heart, then go to God for one. Y la cita dice, si no puedes ir a Dios con un corazón correcto, ve a Él para que te dé un corazón correcto. No one alive can say, I can't do that. Y nadie vivo, nadie con vida en este mundo puede decir, eso no lo puedo hacer. You can say to God, please give me a new heart. Le puedes pedir a Dios que te dé un corazón nuevo. Give me a love for Christ. Dame amor por Cristo. And God will never say no to that prayer. Y Dios nunca va a decir que no a esa oración. All right, we are done for tonight. Hemos concluido esta noche. Will you close us in prayer, or do you have announcements? By the way, on these questions, please constrain yourself to questions about something I've actually said. Respecto a las preguntas, traten de que las preguntas traten realmente con el tema o con las cosas que yo he enseñado esta noche. Someone will send me a card. What day will Jesus return? Tal vez me manden una pregunta que diga, ¿qué día va a regresar Cristo? I didn't say anything about that. Y yo no dije nada o hice mención de eso. How many people are in hell? ¿Cuántas personas hay en el infierno? Pudieran preguntar. I didn't say anything about that. Y yo no dije ni hablé de ese tema. Ask me questions about things I've said, Pre- okay? pregúntenme cosas respecto al tema que se ha hablado. Now, just because you have a question does not guarantee that I have an answer. Ahora, otra cosa importante, no porque ustedes tengan una pregunta significa o garantice que yo tenga respuesta. I reserve the right to say, I don't know, Tengo el derecho de decir, no sé, but I'll try. pero lo voy a intentar. Questions? ¿Qué opina del... A ver, la primera pregunta dice, ¿qué opina del plan evangelista de los 5 pasos o 5 minutos para ser salvo? So it's That what... doesn't help me. Yeah, I know. It says, what's your opinion or what do you think about the evangelism plan of 5 steps or 5-minute way to be saved? I've never heard of it. Nunca lo he escuchado, I've never heard of it, so I don't know. no sabría decirles. ¿Todos podemos ser salvos? Es la siguiente. Can all of us be saved? Everyone who will repent and believe the gospel can be saved. Todos los que se arrepientan y creen en el evangelio pueden ser o serán salvos. Everyone is capable of being saved if they will repent and believe. Todos son capaces de ser salvos si se arrepienten y creen. No one can be saved who rejects Christ. Nadie puede ser salvo que haya rechazado o rechace a Cristo. ¿Qué parte tiene el Espíritu Santo en el pacto de redención? Let me back up. Oh. It says in the Bible, whosoever will may come. That sounds like anyone, right? Dice la Biblia que todo aquel que cree será salvo, ¿verdad? Now, we need to make a fine distinction here. When you were in school as a young child and you had to go to the bathroom, you asked the teacher, "Can I go to the bathroom?" Ok, perdón, no les expliqué, pero se regresó a la otra pregunta de si todos podemos ser salvos. Why Ento- am I talking into this? There's nothing here. I was talking into a microphone. He's got it. Hay una ilustración, digo, un claro ejemplo de lo que sucede en la escuela, de que a veces los niños pueden levantar su mano y puede decir al profesor, profesor, ¿puedo ir al baño?
And the teacher would say, I'm sure you can, but that's not the question. Y el maestro preguntaba, pues no sé si pueda, contestaba, pues no sé si puedas, indicando que la pregunta estaba equivocada. What you need to ask is, may I go to the bathroom? La pregunta más bien es, ¿me da permiso de ir al baño? One is a question of permission. Una pregunta trata de lo que es el permiso. The other is a question of ability. La otra pregunta cuestiona lo que es la capacidad. ¿Puedo ir al baño? Now, there are two statements in the New Testament that help us. Ahora, hay dos versículos en el Nuevo Testamento que nos ayudan a entender esto. Jesus said, no man can come to me unless the Father draws him. Dijo Cristo, ningún hombre puede venir a mí a menos de que el Padre lo traiga a mí. That's a question of ability. Esto está tratando con la capacidad. And then it says, whosoever will may come. Y después dice, todo aquel que cree puede, hablando de permiso, venir. That's a statement of permission. Y eso está hablando de permiso de nuevo. So what we have is this. Whoever wants to come to God has permission to come. Entonces, más o menos dice algo así. Todo aquel que quiere venir a Dios tiene permiso de venir a Dios. What's the catchword in that phrase? Whosoever wants to come may come. ¿Cuál es la clave de esta frase? Y es todo aquel que quiera venir a Dios. No one wants to come unless God puts it within him. Pero ahora la cuestión es que nadie quiere venir a Dios a menos de que Dios le dé el deseo de venir. Men hate God Los hombres odian a Dios until God changes their hearts to love him, and then they come running. hasta que Dios le cambia el corazón al hombre y en ese momento el hombre desea y viene a Dios corriendo. So whoever wants to come has permission, Así que todo aquel que quiera venir tiene permiso. and they cannot come. They don't have ability until God changes their heart. Y por el otro lado sabemos que no tienen la capacidad de hacerlo porque no ha sido renovado su corazón y no quieren venir a Dios. That's a very long answer to a very short question, Es una respuesta muy larga a una pregunta muy corta, but it's important to understand it. pero es muy importante entenderlo. Is this the last one? Yeah, it's just, what role does the Holy Spirit have in the, what do you call it, pact Act of redemption. of redemption? Yeah, the pact of redemption. The Holy Spirit is not a part of the covenant of redemption. El Espíritu Santo, la pregunta es, ¿qué parte tiene el Espíritu Santo en el pacto de redención? Y contesta que el Espíritu Santo no es parte del pacto de redención, But he is very involved in regeneration. pero el Espíritu Santo está involucrado y muy involucrado en lo que es la regeneración. It is the Spirit that gives life. Es el Espíritu mismo el que da la vida. And it is the Spirit who resides within the Christian after he is born again. Y es el Espíritu Santo el que vive dentro del cristiano después de haber nacido de nuevo. It is theologically and biblically inaccurate to say Jesus lives in my heart. De hecho, es teológicamente incorrecto decir que Cristo vive en mí. Jesus is at the right hand of God the Father interceding for us. Cristo ahorita está a la diestra, a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Jesus said, I must go to the Father, but I will send you another comforter, and he will live within you. Cristo dijo, yo debo regresar al Padre, pero yo les voy a dejar al Consolador y Él es el que va a habitar entre ustedes. It is the Spirit who regenerates us. Es el Espíritu el que nos regenera. It is the Spirit who sanctifies us. Es el Espíritu el que nos santifica. It is the Spirit who takes our prayers to God. Es el Espíritu el que lleva nuestras oraciones a Dios. But he was not directly involved in the covenant of redemption. Pero el Espíritu Santo no estuvo directamente involucrado en este pacto de redención. Those are very good questions, Son muy buenas preguntas, but I don't know anything else. pero ya no sé nada más.